Muy buenas noches para todos, mi nombre es José Giraldo y el día de hoy voy a hacer una breve reflexión y análisis crítico acerca de un caso real de corrupción que se presentó en Latinoamérica. Vamos a hacer una reflexión tanto de las consecuencias como del papel de un buen liderazgo basado en la ética para pues, la prevención de estas situaciones. Voy a compartirles una pequeña presentación para apoyarnos en el material gráfico. Entonces, bueno, el caso que les mencionaba es el caso de Odebrecht. Este es un caso muy sonado en Latinoamérica y uno de los más conocidos en cuanto a corrupción. Un breve contexto del caso. Básicamente, Odebrecht era una empresa brasileña considerada como una de las más grandes de Latinoamérica, que durante más de una década mantuvo una red internacional de sobornos con el fin de obtener contratos de infraestructura en diferentes países. La empresa creó una unidad interna llamada División de Operaciones Estructuradas y el principal objetivo de esta división era realizar pagos y administrarlos para encubrir eh, acciones ilegales como sobornos que se realizaban a funcionarios públicos, intermediarios políticos y directivos de entidades gubernamentales. Eh, Algunas de las prácticas corruptas que se lograron identificar en este caso fueron pagos de sobornos, manipulación de licitaciones y contratos, empresas fachadas y cuentas offshore, contratos ficticios para ocultar pagos y tráfico de influencias para asegurar obras. Eh, Voy a ahondar un poco acerca de las consecuencias para los diferentes grupos de interés. Iniciemos con los más afectados de manera directa e indirecta, pues los empleados. Eh, Como saben, pues debido al caso de corrupción tuvieron que despedir a gran parte de la nómina. También pues la moral como tal de los empleados se vio afectada porque llevaban muchos años trabajando en una compañía para la cual no sabían que ocurrían estas cosas, ¿no? Eh, También pues se perdió la confianza en cuanto al currículum de muchos de los empleados que trabajaron allí. En cuanto al gobierno y los clientes, pues se generaron retrasos en diferentes obras, sobre costos, ya que pues debido a cláusulas y demás se tuvieron que cancelar diferentes obras. A nivel social, pues quedaron algunas obras inconclusas, se impactó como tal ya los servicios que se tenían previstos para prestarle a la comunidad con estas obras. También hubo consecuencias económicas, legales y reputacionales, ya que Odebrecht recibió multas superiores a 2.600 millones de dólares. También varios ejecutivos y funcionarios fueron condenados penalmente y la reputación de la empresa pues quedó realmente totalmente destruida, eh, llegando incluso a generar pues cierre de operaciones y quiebres en algunas de las áreas. En, bueno, aquí ya vimos un poco de las consecuencias reputacionales, pues simplemente pérdida de contratos, cierre y reestructuración de operación, daño a la imagen. Eh, Ahora vamos a hablar un poquito del liderazgo y la ética de este mismo, ¿no? Y qué falló, qué se omitió y cuáles pudieron ser los factores que llevaron a que el liderazgo en esta compañía fallara. Entre las principales tenemos como decisiones orientadas al beneficio a cualquier costo, es decir, que los directivos establecieron como prioridad ganar contratos sin importar los medios. El soborno se convirtió en una parte habitual de la estrategia de la empresa y el liderazgo promovía una cultura de corrupción en general que se consideraba algo cotidiano o normal. También se hicieron diferentes omisiones deliberadas y hubieron distintas fallas en el control, ya que los líderes crearon estructuras internas para ocultar los pagos legales y evitar auditorías.
Tampoco existían mecanismos confiables de denuncia y los controles internos fueron manipulados o eliminados intencionalmente. En cuanto a a la cultura organizacional, pues digamos que estaba basada en el miedo y la obediencia, ya que muchos empleados conocían las irregularidades, pero temían denunciarlas por posibles represalias. Eh, el liderazgo realmente era algo autoritario y la presión por el resultado pues reforzaban el silencio y la complicidad. Eh, en cuanto a qué estrategias podríamos implementar para no recaer en esto, y bueno, y dando una pequeña conclusión del análisis anterior, realmente gran parte de la falla estuvo en los líderes, ya que carecían de ética y normalizaron las prácticas corruptas que luego se volvieron, por decirlo así, parte del ADN organizacional. Ya que pues como sabemos, desde el liderazgo es que se define la cultura y la cultura pues define el comportamiento de los empleados, ¿no? Entonces, algunas estrategias que me gustaría proponer y que hubieran sido de un gran impacto positivo en la compañía son: uno, pues liderar con el ejemplo, ¿no? Si los líderes demostraban integridad, transparencia y coherencia entre lo que decían y hacían, pues eso mismo se hubiera replicado en los demás integrantes de la compañía. Implementación de controles éticos, auditorías externas, supervisión constante y procesos de contratación transparente, ¿sí? Esto hubiera ayudado mucho a evitar que se hubiera propagado tanto la corrupción en la compañía. Permitir canales de denuncia seguros y anónimos, ¿sí? Mecanismos confiables y políticas con cero represalias para proteger a los denunciantes. También fomentar la cultura ética, estar en constante capacitación de valores, de ética organizacional y para toma de decisiones responsables. Y finalmente, pues la transparencia y rendición de cuentas. Como una compañía pública, deberían publicar su información, documentar sus procesos y garantizar pues la trazabilidad de cada una de las decisiones que se tomaban allí. Em, pues nada, finalmente me gustaría dejar una breve conclusión, y es que en este caso de Brecht se evidencia que el liderazgo es algo fundamental para prevenir la corrupción, y es evidente que los líderes eh, influyen, influyen directamente en la integridad y el futuro de una organización, por lo cual debemos liderar desde el ejemplo, desde la transparencia, desde el buen actuar, para que asimismo todos los integrantes de la compañía pues reflejen este liderazgo. Muchas gracias.